¿Cómo están? Bienvenidos. Apruebo o rechazo comienza a partir de este minuto. Le damos la bienvenida a las 43 estaciones de Biobío, la radio que se conectan para transmitir este espacio donde estamos conociendo, este es nuestro 9º capítulo, y hemos ido conociendo a lo largo de estas 9 semanas los puntos más importantes que están sobre el debate, que están sobre la mesa para el debate respecto al texto constitucional. Último programa, Daniela Ruiz-Tagle, que tenemos para el día de hoy. Justamente, Néstor Aburto, auditores, lo último que se discutió en la Convención Constitucional, las normas transitorias. ¿Qué son las normas transitorias? El cuándo. ¿Cuándo se va a implementar la nueva Constitución? Por supuesto, en caso que sea aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Congreso Nacional? ¿Cuándo se van a instalar las nuevas autoridades que se crean dentro de estas nuevas entidades? ¿Cuándo los senadores recientemente electos dejarán el cargo y se va a instalar la Cámara de las Regiones? ¿Cuál es el plazo que tendrá, por ejemplo, el presidente de la República para enviar al Congreso un proyecto que cree el nuevo sistema de salud, etcétera? Muchos temas, el cuándo de la implementación entonces de la nueva Constitución que será aprobada en el plebiscito. O sea, la transición entre la actual Constitución y la nueva que entraría siempre y cuando obviamente sea aprobada. Pero en el programa también vamos a abordar qué pasa si gana el rechazo, las dos opciones. Tomás Mochati, 4 invitados a partir de este minuto. En Biobío conectamos las 43 estaciones a lo largo del país para entregarles los detalles de la propuesta de nueva Constitución, con panelistas e invitados de todos los sectores políticos. ¿Qué se votará? ¿Qué está en juego? En la radio, apruebo o rechazo, debate en Biobío. Tengo acá el texto constitucional que se propone bajo plebiscito en la mano y dice artículo 388 y dice, aquí terminó el asunto, el último, porque todos hablan de los 388 artículos. No. Después viene la primera, la segunda, hasta la última norma, otro cuerpo jurídico que es la 57ª y dice 57ª. Son las normas transitorias, aquellas que permiten aterrizar el texto y ponerlo en marcha. Y algunos dicen que hay dos constituciones entonces, la constitución de las normas permanentes y la constitución de las normas transitorias hasta que finalmente las normas permanentes estén en plena aplicación. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que ocurre si esta constitución es aprobada y cuáles son las normas que permiten la aplicación total del texto? Nos acompaña Jennifer Mella, ella es abogada, integró la Convención Constitucional en representación del 5º distrito en la región de la región de Coquimbo. Fue coordinadora de la Comisión sobre Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal. Y también coordinó la subcomisión número 1, Forma de Estado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Tomás de Rementería es abogado, es académico, político, socialista, actualmente es diputado del 7º Distrito de la región de Valparaíso para el periodo 2022-2026. Gracias por estar acá. Constanza V es abogada, integró la Convención Constitucional en representación del 5º Distrito de la región, Constanza V es abogada, militante de la UDI, integró la Convención Constitucional en representación del 11º Distrito, lo 11, de la región metropolitana, es profesora de Derecho Constitucional. Hola. Muy buenas tardes, Tomás. Y Manuel José Sandón Lira, abogado, político independiente, fue integrante de la Convención Constitucional en representación del 12º Distrito de la región metropolitana. Vamos a hacer lo siguiente, ustedes pueden conversar, interrumpirse, dialogar entre ustedes, yo pongo temas sobre la mesa y al final del programa vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca en esta serie de programas, este es el 9º y el último, que vamos a dejar un minuto para que ustedes libremente, ya sin este texto, digan por qué hay que aprobar o por qué hay que rechazar. Vamos a hacer una innovación justamente porque estamos frente al plebiscito. Pongo el tema en general sobre la mesa para que le cuenten a las personas en general no saben de las normas transitorias. Esto yo diría que es lo más desconocido del texto. ¿En qué consiste estas normas transitorias? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo se va a implementar la Constitución de aplicarse? ¿Y cuáles son los nudos, los problemas que se pueden enfrentar? Dejo la palabra. Bueno, yo estuve en la comisión transitoria, a esa comisión se llegó luego de que todas las 7 comisiones permanentes presentaron sus propuestas de normas y se formó esta comisión especial que diera un poco de transversalidad también y un cuerpo sistemático para poder hacer el proceso de implementación. ¿Cómo se va a ir adoptando Chile
las normas permanentes que se proponen al país, las 388 normas, algunas son dogmáticas, pero otras contienen, y se nos ha dicho, una de las palabras más mencionadas es la remisión a la ley, lo establecerá la ley. Y por ello se establece una gradualidad, se establece una progresividad en cuanto a cómo se van a ir estableciendo y cómo se van a ir dictando las leyes que aseguran los derechos sociales que se proponen, pero también, y muy importante, cómo se van a ir también progresivamente cambiando las instituciones, creando los órganos autónomos que vienen a proponerse, adecuándose los que existen, y también cómo va a mutar nuestro sistema político, en qué periodo, o esto no va a pasar nunca. Y eso es lo que dan cuenta estas 57 normas. ¿En cuánto tiempo? Hasta en un máximo de 5 años. En 5 años tienen que estar todas las normas aplicándose. No todas, solamente las 57 normas transitorias hacen referencia hasta un plazo total de 5 años. El resto de las adecuaciones que superan esas normas transitorias, por cierto, van a seguir desarrollándose durante el tiempo. Nosotros creemos que acá no va a haber una implementación constitucional en menos de 15 años, por lo menos en cuanto a las remisiones que contiene la Constitución en sus 388 artículos permanentes. Ahora, la norma base, ¿no? La norma rectora es: esta Constitución entrará en vigencia a la fecha de su publicación en el Diario Oficial. De ahí vienen todas las normas transitorias, las adecuaciones, obviamente, en el largo tiempo, pero la primera norma entra en vigencia, como toda ley, desde su publicación en el Diario Oficial. Sí, yo quizás complementar un poco, Tomás, lo que decía Jennifer. A ver, las normas transitorias, si uno tuviera que conceptualizarla, uno diría que es la manera en que se implementa, ¿verdad?, las normas permanentes, ¿cierto? Esas 388 normas se implementan en los tiempos que determinan las disposiciones transitorias, pero acá es un tema que es muy importante, que es que las normas transitorias no alteran el contenido de lo permanente. O sea, todo aquello que está en los 388 artículos, todo aquello se va a implementar ya sea antes o después. Por lo tanto, eso creo que es bien importante poder aclararlo. Ahora, hay temas que efectivamente pueden ser hasta 5 años, hay otros temas que eventualmente podría demorarse un poquito más. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Tierra, que va a determinar el catastro de las tierras indígenas de Arica a Punta Arenas por cada uno de los pueblos y naciones indígenas, puede llegar hasta 6 años, ¿cierto? Tiene 1 año para que se dicte, 4 años, prorrogable por otros 2 para que se determinen cuáles son esas tierras, ¿cierto? Y el tema del sistema político, derechos sociales, va a depender mucho del tema, es el tiempo que se va a demorar su implementación, pero hay otros temas que se van a implementar in actum, es decir, se van a implementar de inmediato. ¿Cuándo? Tal como decía Tomás, ¿verdad? Una vez que se publica en el Diario Oficial, en el caso de ganar la opción apruebo, la Constitución de la Convención se queda derogada completamente la actual. Por lo tanto, entra a regir in actum todo aquello, es decir, de inmediato, todo aquello que no tenga norma transitoria con un plazo establecido. Eso significa que podría haber mucha derogación tácita, o sea, cualquier norma actual que es contraria a esta Constitución estaría tácitamente derogada, ¿no? No. Es muy importante ahí ver que la norma primera y la norma segunda se complementan absolutamente. Se discutió mucho en la Comisión de Normas Transitorias el dictar una norma de derogación tácita de toda la normativa. Es verdad lo que dice Constanza, la Constitución queda derogada, pero señala la segunda norma transitoria que tú tienes ahí a la vista, que la normativa se deberá ir adecuando de acuerdo a las modificaciones legales, porque señala que toda la normativa será en vigor, toda la normativa legal será en vigor en la medida que no sea declarada inconstitucional o que sea sustituida o derogada. Claro, el punto es de que en ese sentido, si es que hay una norma que hoy día, por ejemplo, choca con la Constitución y la Constitución de la Convención, evidentemente que se va a producir este vicio de inconstitucionalidad y por lo tanto, eventualmente, sin que haya una norma distinta, es decir, que el Congreso haya logrado adecuar, se puede hacer una suerte como de challenge, de desafío a esa norma constitucional, o sea, esa norma legal, y eventualmente quedar derogada por la Corte Constitucional. Entonces, ahí ese es un tema que no quedó bien establecido y que no es menor. Y lo segundo es de que está el nivel de afectación de esta Constitución de la Convención en todos los ámbitos de la vida de las personas, que este periodo de implementación va a demorar décadas. O sea, imagínate que con la Constitución vigente, que tiene 30 años de vida democrática, 40 años de vigencia total, todavía hay normas que son preconstitucionales, es decir, que fueron dictadas con anterioridad a la Constitución y que se han ido declarando inconstitucional ahora hace poco tiempo. Entonces, pero eso es el nivel en la vida política y jurídica de la mayoría de los países, no es una extrañeza, Constanza. Yo no estoy diciendo que sea extraño, lo que estoy diciendo es lo que va a pasar. Eso es lo que estoy diciendo, que eso que no es ajeno, digamos, que sean décadas de implementación, eso es parte del cuento, ¿no? Aquí dice que la Corte Constitucional podía declarar inconstitucional una norma actualmente vigente y que sea contraria al nuevo texto. ¿Quién puede pedir eso?
Eso, primero, la Corte Constitucional tiene que estar establecida en los 6 meses. Una de las cosas que tiene la máxima prioridad, que el presidente presente el proyecto dentro de los 60 días y que tenga una instalación, digamos, dentro de los 6 primeros meses, porque tiene que haber un órgano que siga conociendo de la constitucionalidad en el país y eso tiene que tener una continuidad. Es armar un puente entre lo que hoy tenemos y lo que va a estar. Van a poder presentar, de acuerdo a la normativa que la propuesta constitucional establece, las inconstitucionalidades. Las solicitudes van a ser expresamente establecidas según el nuevo procedimiento, por lo tanto, lo señala la norma que hace referencia al Tribunal Constitucional. Tiene que resolver dentro de los 6 meses de entrada en vigencia de la Constitución todas las cuestiones que tenga pendientes, las que no las podrá retirar el requirente y la Corte va a entrar a conocer según el nuevo procedimiento que se establezca y por eso se le da la máxima prioridad a estos primeros 6 meses. Es de las primeras cosas que vienen a implementarse, al igual que algo que es meramente administrativo y que ya está sucediendo, que son las reuniones del presidente con la Asociación de Gobernadores. Como ahora habría un Consejo de Gobernaciones, va a ser una de las primeras cosas que también va a estar en funcionamiento. Una depende del Congreso y del presidente y la segunda depende solo del presidente. Se van adecuando para que finalmente se vayan discutiendo, se van dando las prioridades al legislador y al Ejecutivo para que vayan estableciendo la implementación y adopción de las normas permanentes. ¿Y quién puede pedirlo? Yo creo que una norma es del antiguo, voy a hablar así, entre comillas, del antiguo régimen. Yo creo que es inconstitucional. ¿Lo pido? ¿Lo pide alguien? ¿Quién lo pide ante la Corte? Eso lo va a poder pedir, se acota mucho la solicitud de lo que es hoy día el Tribunal Constitucional a lo que es la Corte. El control preventivo va a ser materia legal y el control, lo que viene después, el ya estar vigente, el represivo, va a ser soporte de las personas en los casos particulares. Pero trae una particularidad. Perdón, pero eso no es verdad. Sí, en términos de que el Congreso va a poder solicitar la inconstitucionalidad. No, o sea, lo que estoy diciendo... y no es verdad lo que tú señalas por lo siguiente, porque si hay dos grandes cosas que se hacen con respecto al control de constitucionalidad, es por un primer punto que eso sí es cierto, Jennifer, que el Tribunal Constitucional se tiene que convertir, comillas, o se tiene que crear la Corte Constitucional en 6 meses, lo cual es bastante complejo para todos los casos que están abiertos ahora, porque claramente va a haber una afectación al debido proceso si en 6 meses se presiona al tribunal para que todas las causas abiertas las cierre. Pero lo segundo... Pero de esas causas más de 1000 son inaplicabilidades bastante tipo. Pero es que tú no puedes considerar que un caso, menos como abogada, es un caso tipo. Uno ve, de hecho, las inaplicabilidades tienen que ver con la aplicación de una norma en un caso concreto sin constitucional porque vulnera derechos fundamentales. Se fallan todos los días. Me gusta que se termine el mercado de las inaplicabilidades. Pero en segundo... Que se acabe el negocio de las inaplicabilidades. Pero en segundo lugar... Quiero señalar de que no es verdad lo que dice Jennifer respecto al control represivo, porque fíjate que si hay algo que hace el control represivo ahora es quitarle el poder a las personas para que sean parte de un juicio para poder recurrir directamente. Ahora solamente se va a poder hacer a través de un juez. Pero eso entonces, ese empoderamiento ciudadano, ¿qué tiene que ver eso? Francia, te estoy diciendo es el que cambio. Tratan de hablar como que fuera un tema tiránico, cuando es algo que el filtraje de las jurisdicciones inferiores existe en prácticamente todos los países, Constanza. Bueno, pero es que has monopolizado la palabra. Si me da la palabra, porque todos podemos meter la cuchara, entonces tú también. ¿Sí? Ya. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Hoy día las personas, las partes de un juicio, pueden recurrir directamente al Tribunal Constitucional en caso que tenga un juicio abierto. Eso se termina. Y hoy día más del 90% de las causas que conoce el Tribunal Constitucional son porque las partes recurren, porque los jueces no tienen ningún incentivo para hacerlo. Por lo tanto, el nivel, ¿cierto?, de conocimiento del control de constitucionalidad, ese empoderamiento ciudadano que hoy día existe, se va a terminar. Y eso es un hecho. No estoy diciendo que sea algo aquí o no. Yo creo que en estos 6 meses... Empoderamiento ciudadano. Como lo dice Tomás, hay un mercado de efectivamente, de hecho se fallan cientos de causas del mismo día porque responden a lo mismo, las tutelas laborales que van contra los funcionarios públicos, el tema de los... de la ley Emilia, de... Las laborales no las ve el Tribunal Constitucional. No, cuando tú recurres de funcionarios, los funcionarios públicos inaplicabilidades por tutelas laborales. Sí. Y también hay las de la ley Emilia y las de los asuntos de injuria. En el fondo acá hay una serie de asuntos que se han convertido en un negocio ante el Tribunal Constitucional y no tenemos una justicia constitucional de verdad, que en el fondo tenga que ver, que sea autolimitada, limitada en su espacio, como las justicias constitucionales que hay en todos lados cuando son concentradas. ¿Qué pasa en estos 6 meses? No va a haber corte, porque Reginactum se disuelve la actual Corte Constitucional, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional se disuelve. Va a regir 6 meses de ultra causas que estés viendo para las causas y para las nuevas causas.
No, para las causas nuevas se dice que todavía no pueden iniciarse porque efectivamente la Constitución tiene que entrar en vigor de una manera paulatina. Entonces lo que hay acá efectivamente es que siguen pudiendo recurrir las personas, solamente que a través de un intermediario que es el juez el que va a determinar cuándo se pueda recurrir. A mí me parece que es de la máxima prioridad que existe una continuidad en este tema, al igual que por ejemplo la urgencia que se le da al tema del agua o los primeros proyectos que se establecen que deben enviarse por el Ejecutivo en las normas transitorias, que es aquel que establece el sistema de seguridad social y el sistema nacional de cuidado. Tenemos 6 meses, tenemos 1 año para esos proyectos y luego vienen ya después salud, educación, régimen de suelos y también el sistema político de cara a las próximas elecciones que se llevarán a cabo en octubre del 2024 en el caso de las autoridades locales y también en ya noviembre del 2025 para las autoridades nacionales y la Cámara de Diputados, y lo que cambia, que es el único mandato de afectación de alteración que se produce en la vigencia, que es la mitad del Senado, que va a terminar el 11 de marzo del 2026. Yo creo que acá hay un gran problema, Tomás. Yo creo que acá se habla mucho de plazos que tenemos máximos y todo. Yo he hablado con varios secretarios de la Cámara y del Senado, me dicen es imposible que cumplamos dentro de los plazos. Y lo más grave de todo, Tomás, es que acá no hay una sanción en caso de que no se cumpla dentro del plazo establecido en la Constitución. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la Comisión falló en ese sentido porque si el Congreso no cumple dentro de plazo, no hay sanción. Por lo tanto, para mí eso es letra muerta. Y en cuanto a la Corte Constitucional, 6 meses, convengamos que es muy poco. Yo creo que acá hay demasiado idealismo y faltó más pragmatismo, faltó preguntarle a los órganos, preguntarle también a la gente, a los funcionarios del Congreso, de si era posible cumplir dentro de ese periodo. Porque al final lo que vamos a terminar haciendo leyes a mata caballo, y además con una salvedad bastante importante, en la cual yo la hice presente dentro del debate porque me parecía que era antirreglamentario, de que muchas de esas son con iniciativa del presidente. Y se supone que la iniciativa exclusiva del presidente se había derogado, por lo tanto no se entiende por qué no abrir la posibilidad también para que parlamentarios hagan las presentaciones de proyectos de ley de aplicación constitucional. Yo ahí quiero controvertir algo. Sí expusieron las autoridades. Mandaron oficios, al menos 25 organismos públicos expusieron de manera presencial la Contraloría General de la República, el mismo Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, las asociaciones de funcionarios públicos, expusieron también desde la Secretaría de la Cámara de Diputados y del Senado, expusieron todos ante la Comisión Transitoria, dando cuenta de sugerencias, de plazos, de cómo podría hacerse la transición, y yo creo que esas normas también reflejan efectivamente ese acuerdo transversal. Recuerda la norma de los jueces. La Corte Suprema, luego de que salió, se manifestó absolutamente tranquila que no se iba a referir más al proceso constituyente y de hecho contó con votos en el Pleno también de sectores de la derecha. Yo creo que en esto ha habido una contribución a que efectivamente la adopción e implementación de la Constitución era también una de las cosas más serias que se debía hacer, y efectivamente se establece a modo de una carta GAN el cómo se pueden llevar a cabo sin atochar el sistema parlamentario, sin atochar tampoco al Ejecutivo con la presentación de los proyectos, sino que estableciendo una gradualidad importante. Tomás, como incumbente del tema, porque a mí desde el 5 me toca implementar esto, digamos. Si es que gana la prueba. Bienvenido a la democracia, ¿no? Hemos conversado esto en la Cámara, lo hemos conversado con diversas personas, con el secretario de la Cámara de Diputados, con los distintos secretarios de comisiones, con los jefes de comités parlamentarios, y sabemos que obviamente tenemos que aumentar nuestra carga de trabajo. Si hoy día la Cámara está subutilizada, digamos, y tenemos todavía mucha discusión que no... Yo creo que sí. Soy diputado nuevo, creo que en comparación a la convención trabajamos poco. En eso yo admiro mucho el trabajo que hicieron en la convención. Ya, pero, ojo, la cantidad de trabajo no se traduce en mejor calidad. Entonces, yo creo que es de bastante buena calidad el texto, y lo han dicho así la mayoría de los expertos internacionales y nacionales. La mayoría nacionales, hoy día hay una carta de varios... Tomar decisiones de derechos fundamentales a las 4 de la mañana, yo por lo menos creo que es una decisión bastante yo creo que es un buen resultado, pero bueno, el tema de fondo es que creo que hay una serie, pero he visto el resultado, el proceso da lo mismo. Yo considero que es bastante serio. Me hace el resultado. Hoy día una carta de abogados constitucionales. O sea, ustedes quieren hacer la discusión sobre temas performáticos de la convención. No es lo importante de este texto, pero lo que quería decir es que lo que hemos conversado es que probablemente los tiempos van a estar
van a ser de que sea más trabajo parlamentario, vamos a tener que dejar un poco de lado cierta legislación, digamos, ordinaria, y obviamente va a tomar tiempo, pero también hay mucha norma que yo creo que no es necesario cambiarla. Por ejemplo, la Ley General de Expropiaciones yo creo que no tiene nada contrario a lo que dice la Constitución, entonces tampoco dicen vamos a tener que implementar eso, pero hay cosas que se van a poder dejar, así que también... ¿Muchas cosas que se van a poder dejar? Yo creo que sí. Yo creo que o sea, muchas cosas que están de acuerdo con esta Constitución y van a estar de acuerdo con la que viene. Sí, yo creo que sí. Lo hemos hecho análisis de distintas normas que hoy, en este momento tienen el rasgo de norma orgánica, que no tienen cosas que se contradigan con esto. No, yo no comparto, pero para nada lo que acaba de señalar Tomás. De hecho, esto es verdad un cambio de giro completo y total. Pues si finalmente se pudiera terminar aplicando toda la misma legislación que tenemos hoy día, entonces ¿para qué? Bueno, la gran mayoría, gran parte. ¿Tú crees que la ley orgánica del Banco Central tiene algo contrario a esta Constitución? Pero, yo creo que Tomás, no. ¿Tú crees que la ley general de expropiación está algo contrario a la Constitución? Yo creo que no. Esto es una pregunta. No te pongas nervioso. No estoy nervioso, estoy extremadamente tranquilo. No se nota, pero el gran punto es el siguiente. O sea, a ver, si esta cuestión también uno tiene que tomar en consideración los discursos de los propios constituyentes. Esto es una constitución que es refundacional, es una constitución que en el fondo busca definitivamente borrar toda nuestra tradición constitucional y hacer una cuestión de nuevo. Y eso es lo mismo, convencionales constituyentes lo han... Por eso, pero si es que puedo... Si no de la voluntad... A ver, si la voluntad es una... A ver, la voluntad, de hecho, de los constituyentes, la voluntad de la Constitución, es parte de uno de los criterios de interpretación. Ese es uno de los criterios de interpretación que se va a tomar en consideración cuando tengamos todos los problemas de interpretación que esta Constitución va a tener en caso dado de que llegue a ganar la opción a apruebo. ¿Es inconstitucional? Pero te estoy haciendo una pregunta. Oye, quiero poner un tema que se ha discutido en la academia, que es la facultad reglamentaria del presidente de la República de dictar reglamentos autónomos. O sea, algunos dicen la posibilidad de que el presidente tenga incluso una capacidad casi legislativa. ¿Qué opinan de eso? Se propuso en un momento por el mismo Contralor los decretos con fuerza de ley adecuatorio, se propusieron esta cosa de los reglamentos autónomos. Yo creo que Chile tiene una tradición institucional que efectivamente respeta de resolver a través de la democracia representativa que hoy día tiene sus soluciones institucionalmente. Y eso hoy día está dado por otros mecanismos que se hablan en el capítulo de participación democrática, que hablan de, por ejemplo, las iniciativas populares de ley, de una democracia participativa, comunitaria y territorial, y creo que saltarse, esa democracia que ha sido así establecida, estando expresamente los DFL en la propuesta constitucional del 2022, no son caminos que en Chile se ocupen de una manera, con una manga ancha, sin que nadie alce la voz. Yo creo que acá la institucionalidad en Chile, y es algo muy bueno que tiene, funciona, se responde. ¿Pero están permitidos o no los reglamentos autónomos? No, en la Constitución lo que se habla son sí hay reglamentos. Por supuesto que sí. Sí, hay una potestad, pero que no se ha usado, ni yo tampoco veo que sea necesario. ¿Pero podría usarse? Es que en la letra, constitucionalmente claro, se podría usar porque está establecido. Es que previa autorización legislativa no hay ningún problema. Ese es el tema. Ustedes están confundiendo dos cosas. A ver, sí, pues están confundiendo dos potestades que son distintas. Uno tiene que ver con la facultad que tiene el presidente para dictar decretos con fuerza de ley, que son los llamados decretos, DFL. ¿Ya? Con una delegación de facultades por parte del Congreso. ¿Cierto? Exactamente. ¿Cierto? El legislador lo que hace, el Congreso le dice al presidente, mire, usted puede dictar una materia que es materia de ley, que me correspondería a mí, por este tiempo tiene para hacerlo y con estos límites. ¿Ya? Pero la potestad reglamentaria autónoma, que es lo que está señalando Tomás, no es eso. La potestad reglamentaria autónoma tiene que ver con la atribución del presidente de poder dictar decretos y reglamentos sin tener que pasar por el Congreso. Y eso está reconocido expresamente en la Constitución de la Convención. ¿Y eso se podría hacer en la transición, en el momento de la transición? Esa es la pregunta. Eso es lo importante. Sí, o sea, evidentemente sí, y ese es el gran cuestionamiento que de hecho lo ha planteado el ex convencional Arboe, de que eventualmente esto se puede usar como una manera, ¿cierto?, de implementar partes que no quedaron remitidas a la ley respecto a la Constitución de la Convención. Eso evidentemente que es un riesgo. Y fue lo que dijo el Contralor, cuando estuvo en Antofagasta, dijo que para todos esos vacíos se podía utilizar aquello, así que yo creo que es bastante complicado la historia. Pero de las normas permanentes no quedó esa potestad. Oye, hablemos de algo. Claro, sí, pero no quedó en lo establecido que dice José Manuel, no quedó el tema de los DEFLA. Entonces eso es importante, quedó por una parte la potestad reglamentaria autónoma. Estás confundiendo dos cosas. Quedó la potestad reglamentaria autónoma, pero también quedó el DFL, pero los DEFLA, en los términos que lo señaló el Contralor para implementar la Constitución, no quedó establecido.
O sea, acá no hay una remisión directa a ese tipo de decreto para ser utilizado en la implementación. Y eso es fácilmente verificable, Constanza, con la presentación que hizo, con el documento que envió y con lo que está hoy día en las normas permanentes y normas transitorias. Porque efectivamente, cuando nosotros discutimos el cómo se iba a implementar esta Constitución, se prefirió, en lugar de aumentar la potestad reglamentaria para usar la implementación de la Constitución, elegir el camino de la presentación de proyectos de ley por parte del Ejecutivo hacia el Legislativo y que hubiera una tramitación legal acabada de cara a la ciudadanía, transparente y que cumpliera con los quórums legales que se establecen para poder ir adoptando los cambios de manera progresiva y de manera gradual. Eso es lo que quedó. Y está ahí constatable, y eso es parte de la historia. Quedó el decreto con fuerza de ley, que es una cosa, pero la potestad reglamentaria autónoma, que es, para quienes no están escuchando, la facultad de poder dictar decretos y reglamentos por parte del presidente de la República, sin que tenga límite legal y sin que pase por el Congreso, eso también quedó. Y sin control de corte constitucional es muy peligroso. ¿Cuáles serían esas materias que están fuera del dominio de la ley? Como su nombre lo dice, es una potestad reglamentaria autónoma. Sí, por lo tanto, todo aquello que no sea materia legal se puede dictar por el artículo 153 de la ley es bastante amplio, ¿no? Lo veo bastante amplio, igual que el dominio de la ley actual. Entonces. Te lo explico en breve. La verdad es de que el concepto en sí mismo es autoexplicativo. Potestad reglamentaria autónoma. No, pero dime qué asunto que está fuera del dominio de la ley sería tan peligroso. Todo aquello que no esté dentro del dominio legal. Por lo tanto, uno puede encontrar. Pero el dominio legal es amplísimo. Es amplísimo. Por eso, entonces tú dices que es poquito. Oye, existen todas las democracias del mundo. Dominios legales amplísimos. Oiga, pero no y potestades reglamentarias autónomas. Parece que estamos teniendo un diálogo de sordo. Tomás preguntaba si la potestad reglamentaria autónoma existe. Dame un peligro real, dame un ejemplo. De que esté fuera del dominio de la ley, que fuera a ser un peligro que el presidente dictara un reglamento autónomo. Dime uno. Primero creo que es importante... Creo que es importante primero, ¿cierto?, aclarar, porque creo que lo repetí un par de veces, pero parece que se está como manoseando el concepto de que lo que yo señalaba inicialmente y lo que preguntaba Tomás es cierto. Primero, ¿está la posibilidad de poder dictar decretos con fuerza de ley? Sí. ¿Existe la potestad reglamentaria autónoma? También. ¿Ya? Y la autónoma significa que cualquier otra materia que no sea de dominio legal, que puede ser cualquier cosa que eventualmente al presidente se le pueda ocurrir, que no esté dentro del dominio legal. Pero dime alguna que se te ocurra a ti, porque el dominio legal yo la leo en el artículo y es bastante amplio. Dime una materia que podría ser un peligro tiránico que el presidente dictara un reglamento autónomo. Ahí en la boca. Lo que yo estoy diciendo es que... o sea, un peligro para la democracia, o no sé cómo quieras decirlo. No, yo tampoco he dicho eso, pero entonces, ¿por qué sería no, pero si aquí hay un reglamento, un dominio de la ley bastante amplio, que se ajusta a prácticamente todas las constituciones del mundo que tienen dominio legal. Es un lugar común de todas las constituciones del mundo. Todas las constituciones del mundo tienen potestad reglamentaria autónoma. No todas las constituciones del mundo, Tomás, tienen presidencialismo. Por tanto, mal podría todas las constituciones del mundo tener potestad reglamentaria autónoma. Estamos hablando de países hagamos un alto, mira una pausa. Quiero dejar un tema que le interesa a mucha gente. De aprobarse el 4 de septiembre este texto, ¿qué va a pasar con los derechos de agua en cuanto a las normas transitorias? Volvemos en un instante. En la radio, apruebo o rechazo, debate en Bio Bio. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Diferentes posturas frente a un mismo hecho. ¿Apruebo o rechazo? Debate en Bio Bio. Estamos de vuelta y la pregunta quedó planteada. En materia de derechos de agua, ¿qué pasa al aplicarse la Constitución? ¿Hay una transición? ¿Se aplican de inmediato? ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, ahí es muy importante. Hay 3 normas transitorias que hacen referencia a la transición en materia de aguas, que son la 34, la 34ª, la 35ª y la 36ª, y son normas que, por una parte, parten diciendo cuál es el plazo que va a tener tanto el presidente como el legislativo para tramitar todos los cambios institucionales. Se crea un órgano autónomo que es la Agencia Nacional de Agua y también se mandata a que esa ley se haga cargo de la creación de los consejos de cuenca y también de las organizaciones comunitarias de agua, que es la 34ª. Y luego viene una norma muy importante que ha dado mucha certeza también en términos de los usos productivos agrícolas, que es la 35ª, que parte diciendo que todos los derechos se entenderán autorizaciones desde el momento en que entra en vigencia la Constitución, pero en su punto segundo hace una bajada bastante interesante que detalla las principales situaciones que ocurren con el tema de hoy día del agua. En primer lugar, se van a poder seguir transfiriendo, va a poder seguir habiendo cambio de titularidad con permiso de la DGA, va a poder seguir habiendo y se van a regir por las normas de derecho común todos aquellos gravámenes que se hayan constituido, se van a aplicar también las normas sobre la transmisibilidad y para asegurar el abastecimiento de uso del consumo humano, se van a mantener vigentes los contratos. Esto mientras esté en elaboración toda esta normativa que mandata crear la ley sobre la Agencia Nacional de Agua y los consejos de cuenca. Y luego la última norma habla sobre la redistribución, que se va a empezar durante los 6 primeros meses de la vigencia de la Constitución, el proceso de redistribución, procesos que hoy día se pueden hacer de la mano de la DGA, por supuesto, ahí como órgano encargado administrativo, y estos procesos de redistribución señala expresamente, y esto ha dado mucha tranquilidad, sobre todo a los pequeños usuarios, que en algunos casos y en algunas cuencas como la del Choapa y Limarí son más del 80% los pequeños usuarios de agua, que no van a afectar ni a los pequeños agricultores, ni a los pequeños usuarios, ni a los gestores de agua potable rural. Y yo creo que es una transición que efectivamente le da una seriedad a uno de los cambios más importantes que se produce en la Constitución en términos del capítulo de naturaleza. Tomás, pero ¿cómo no se va a afectar a los pequeños agricultores? Es una cosa muy simple. Hablaba el otro día con un papero de mi zona, don Juan Pizarro, me decía, mire, ¿qué voy a hacer el día de mañana para obtener financiamiento? Porque parte importante del financiamiento hoy día lo obtienen a través de hipotecas de los derechos de agua. Se habla que se van a mantener los gravámenes, pero ¿de qué sirve un gravamen que se mantiene cuando yo no puedo ejecutar ese derecho y venderlo? O sea, el banco no le va a dar ningún valor a ese gravamen. Por lo tanto, yo creo que acá, a través de una norma se dice, no se va a afectar a los pequeños agricultores, pero hoy día el agricultor pequeño obtiene financiamiento en parte importante a través de hipotecas de derechos de agua, y eso no lo van a contener el día de mañana. ¿De dónde van a sacar financiamiento? Esto es muy complicado en la pequeña agricultura. Conozco el tema, vengo de una zona rural y hay pequeños agricultores muy complicados con esto, porque ellos viven con créditos para poder solventar las cosechas futuras. Entonces es muy complicado. Acá yo lo que no estoy de acuerdo en muchos temas de derechos de agua en general, pero lo que no logro entender ¿por qué esto es incompatible con mantener una estructura de derechos y cambiarlo a autorización? Yo creo que eran perfectamente compatibles. A mí me parece que es un tema mucho más ideológico que práctico y que va a generar graves problemas, especialmente en el tema de financiamiento, que no sé cómo lo vamos a solventar, porque el Estado, el Ministerio de Agricultura, no tiene plata para prestarle a los pequeños agricultores. Bueno, yo creo que debería haber una redestinación importante de lo que es la ley Comisión Nacional de Riego. O sea, pero es un problema. Grande. No, de hecho es un problema. Estamos en medio de una crisis alimentaria. O sea, imagínate los agricultores el día de mañana con menos financiamiento, el problema que puede generar eso de desabastecimiento de ¿cómo se llama?, de alimentos. Hoy día hay un problema en este país a nivel de crisis alimentaria. El agua de se falta de abono, de falta eso es un problema. Es un bien nacional de uso público. Es que yo creo que la estructura ayuda a eso, y el nuevo Código de Aguas ayuda a eso. Le da prioridad al uso humano y todo, pero no es incompatible con el hecho de mantener propiedad. Hoy día, en la Constitución del 80, con la modificación que hubo al Código de Agua, hay una norma que dice que los derechos son también transitorios.
aquí no se afecta la permanencia o no. Acá no hay una afectación de eso, acá lo que hay es una convalidación del derecho a una autorización. Cuando tú me dices, hay agricultores que ya no van a poder sembrar porque van a tener, no van a poder hipotecar. Porque tú hipotecas y financias. Pero el agua no es un commodity, lo que tú tienes es un derecho de uso, un aprovechamiento. Pero es que le estás quitando una opción de financiamiento a un pequeño agricultor. No le estás quitando, lo que se va a revalorizar es la tierra. Grandes agricultores, y eso no es es como dijera, y no va a poder, el plantador de algodón de Georgia no va a poder hipotecar su esclavo. Perdóname que te diga, vengo del campo, sé lo que es un marco. Yo trabajé en la Dirección General de Agua, fui abogado litigante, me tocó estar varios juicios, me tocó estar en el de Pérez Lloma y vi cómo se hace un abuso grave de los derechos de aprovechamiento de agua. El Estado falló, por supuesto. Y además pero porque existe el sistema, pero vi cómo funciona el primarios, que ellos le otorgaron los derechos de agua. Mucha gente se endeudó para poder comprar derechos de agua, pequeños agricultores, y ustedes le están pegando un mangazo de uno. No, o sea, le estamos pegando un mangazo al corretaje de aguas que se ha convertido en un negocio horrible, donde le compran a esos pequeños agricultores con precios baratos y se lo venden a los grandes a precios altos, y es lo que pasa en Petorca, que está en mi región, es lo que pasa en Choapa, desde donde viene la Jennifer. Yo creo que ahí tenemos una situación de que es bastante grave, y es algo que esto sí que es una excepcionalidad chilena, esto de derechos transables de agua. Entonces veo que acá se está haciendo una exageración sobre el financiamiento que va a lograr, y creo que esta es más una campaña concertada por la Sociedad Nacional de Agricultura que reconocer un problema real de algo que tiene que avanzar, porque hemos visto que como está, no ha funcionado. ¿Estás diciendo que yo voy por la Asociación Nacional de Agricultura? ¿A eso te refieres? No, me parece que el mensaje... No lo digo tú, digo la campaña que ha habido pública de la Sociedad Nacional de Agricultura en todos lados. Al final, una de las grandes discusiones que hay, si en definitiva se van a poder transferir o no los derechos de agua. ¿Se van a poder transferir? Cuando se vende un campo. Durante la época transitoria, sí. Y durante la época que ya esté convalidada la Agencia Nacional de Agua, sí se van a poder cambiar de titular, porque va a seguir a la tierra. Sí, Constanza. Lo que no se va a poder hacer va a ser venderlos, transarlos como un commodity en el mercado. Pero la palabra transferir se sacó expresamente del debate constitucional y no está en el texto. Cuando hay un cambio de titular, claro, si hay un cambio de titular en el campo, tú puedes pedir solicitar la autorización de que ese cambio siga al dueño de la tierra o al del uso productivo. No se transfieren solos, está relacionado como en la mayoría de los países del mundo el agua a la tierra. Es que ese es el punto, finalmente. Ese finalmente es el punto. Efectivamente. Es un detalle no menor ese. Sí, es que es un detalle no menor, porque el agua no es un commodity, es un bien nacional de uso público hoy día que se usa como un mercado. Y eso se ha tergiversado. Ha permitido que se tergiverse el uso del agua y ha previsto la acumulación en pocas manos, la concentración del agua. Finalmente, lo que tú hoy día tienes en un documento, que es un título, que es una seguridad jurídica, y tú lo sabes como agricultor, y yo también lo sé como agricultora, no lo tienes en el agua que corre por tu canal. Entonces, eso es lo que se quiere empezar a disminuir. El título no lo tiene porque hay menos agua. Y esto lo profundiza. Por lo tanto, ¿por qué el cambio constitucional lo que hace es seguir la línea del Código de Agua. El nuevo Código de Agua da solución solo a los derechos nuevos. Por eso el título no corresponde al agua que hay. Exacto, porque hoy día no hay un solo los derechos nuevos, porque precisamente como no hubo ese cambio constitucional, ¿qué ellos dijeron cuando iban a convertirlo en concesiones? Lo mismo que dijeron durante mucho tiempo, no, esto sería inconstitucional, así que hay que hacerlo con las normas nuevas. Bueno, no sé si puedo... para pasar a otro tema, porque me gustaría breve. pasar... Yo creo que acá es importante como ser muy clara con las personas sobre los cambios y no avergonzarse de aquellos. Yo creo que en la práctica aquí hoy día se hace un cambio de paradigma importante en materia de agua. Hoy día el agua es un bien nacional de uso público, así está reconocido por el Código de Agua, y se establece derecho de aprovechamiento de aguas que gozan, ¿cierto?, de lo que significa la protección de la propiedad. Y hoy día los agricultores pueden sacar una determinada cantidad de agua por una determinada cantidad de tiempo, y eso les sirve precisamente para poder obtener créditos porque se hipoteca. Eso sirve precisamente tener esa seguridad de saber cuánto pueden sembrar para efectos de cuánta cosecha va a poder tener, y eso es una realidad. Y eso se cambia por autorizaciones administrativas. ¿Qué significa eso? Que el burócrata de turno va a ver a quién le entrega la autorización y a quién no le entrega. Y no va a seguir a la tierra. Y yo creo que acá... ¿Qué manera de ningunear a nuestros funcionarios públicos? ¿Qué manera de ningunearlos? ¿Qué manera de tener falta de respeto? Tú construiste una constitución tratando al burócrata de turno a los funcionarios públicos, creo que eso es un insulto. Yo te respeté, Tomás, en tu tiempo, si tú te pediría en serio, como por decirlo. Bueno, pero hubo funcionarios públicos le dieron derechos de agua a Pérez Lloma, por ejemplo, para que vayamos viendo el tema, porque parte importante del problema de agua viene el Estado que no fiscalizó y que otorgó derechos sobre la norma es mala, porque la norma es mala. A propósito de los burócratas y a propósito de los funcionarios públicos, ¿tú sabes para qué existen las constituciones?
¿Para qué existe? Para muchas cosas. Bueno, Esa es una principalmente norma, para limitar el poder, para poder proteger a las personas. Por lo tanto, si uno partiera de la base, sí, pues, para organizar el poder del Estado, ¿para qué? Para proteger a las personas y limitar el poder. Y para esos efectos, precisamente, es que uno no puede partir de la base que el burócrata es un santo. Que el burócrata es un santo, sino que el burócrata puede abusar de su poder, y es por eso que es importante. Privaticemos todo como ya lo hicieron y no funcionó. Oye, Tomás, está en un debate con otras personas, no es un monólogo. Entonces, si me dejas has terminar hablado la idea, bastante más que yo. Si me dejas terminar la idea, puedo terminar la idea, por ¿no? supuesto. Y quédate tranquilo porque aquí nadie te está atacando. Yo creo que es importante plantear los argumentos Estoy y no perfectamente tranquilo. y no los Tú ataques. tienes esa actitud de estar enojado constante. No, lo vimos en la nada, convención. Para nada, tú no me conociste en la Yo convención. la veía en la tele y era... Uy, en serio. Sí. Uy. Bueno, no sé qué parte de la Sí, tele lo parece viste, que está medio pero ya, lo que sí quiero plantear para poder cerrar el punto es que las constituciones nacen para limitar el poder. ¿Cómo se limitan? A través de la separación de poderes, órganos de control. ¿Y para qué? Para proteger a las personas, porque se parte de la base que las autoridades pueden abusar de ese poder. Precisamente porque no partimos de la base que los burócratas y los funcionarios públicos son unos santos. Es precisamente por eso que nace el derecho público y nacen las constituciones. Y es precisamente por eso que es importante limitarlo bien. ¿Ya? Sí. Esa es la gran diferencia. Como en gobierno y gestión Sí. pública, que es el quinto de la nueva constitución. Oye, yo encuentro lo que votaron en la contra. pequeña clase que da Constanza efectivamente hoy día tiene una respuesta moderna acorde a este siglo en ese capítulo. Y solo para cerrar el tema del agua, yo creo que uno de los cambios de paradigma más importantes, que es lo que efectivamente se está esperando, que Chile se pusiera a la par del concierto mundial en términos de tratar al agua como debió haber sido tratada siendo un bien nacional de su público, y no pasó. Hoy día como un bien común natural en el cual hay reglas claras de transición y donde los pequeños agricultores van a ser principalmente los y las favorecidas con esto. Porque quiero hacer un pequeño detalle. Hoy día no hay ninguna priorización entre el agroexportador grande, es decir, el kilo de palta vale lo mismo que la sed de una comunidad entera que se está secando. Lo que estableció la reforma legal al Código de Agua fue una priorización que repite la norma constitucional. La transitoriedad está establecida. La transitoriedad está establecida también en la reforma legal al Código de Agua, viene también en la norma constitucional. Indígenas en temas de derechos de agua, porque eso dicen, es solo en aquellas regiones del norte. Es para un uso ancestral, que no sé qué, pero esperemos nomás que con el tema de las comunidades, yo creo que eso es tan amplia la norma. Existe, sí, pero la norma constitucional es bastante amplia y tiene primacía constitucional. Les pongo otro tema entonces, devolución de tierra, ya que estamos hablando de eso. ¿Cuál sería el proceso hasta la devolución de tierra? O sea, ¿cómo es eso? Para explicárselo a la gente. Constanza al principio lo dijo, pues, es una de las cosas más largas que viene en términos de que tiene hasta 6 años para el establecimiento de... 4 más 2. Es un año para presentar proyecto de ley, son 4 años de comisión, más 2, y está integrado por miembros designados por los pueblos indígenas, más el Estado, y ahí el problema que yo el otro día lo estaba hablando... ¿Cuánto se va a determinar? Porque esta es una de las preguntas recurrentes, ¿no? Sí. ¿Cuántas van a ser las tierras? ¿Dónde van a estar? ¿Hasta cuándo se determina eso? ¿En qué plazo? No solo eso, ¿quiénes son los integrantes? Que es un proceso con una discusión acabada. Y a mí me parece, por ejemplo, en mi región se dio un debate hace algunos días sin distinguir lo que era tierras de derecho al territorio. Entonces son cosas distintas. Por ejemplo, el pueblo de Ayita, en la 4ª región, ni en la región de Atacama, ha solicitado nunca devolución de tierras, pero sí reconocimiento al territorio, que es un reconocimiento histórico-cultural. Pero Eric Chica está diciendo otra cosa el otro día. Por eso lo termino de aclarar acá, porque se aclaró suficientemente a nivel regional y me parece que también es importante un debate a nivel nacional. Entonces salieron las mismas comunidades de Ayitas a desmentirlo, han salido distintos constituyentes haciendo... Jennifer, sí, pero por eso te digo, es la diferencia entre tierra y territorio. Entonces, en la región de Coquimbo, por ejemplo, no hay solicitud de devolución de tierra. La comisión que va a funcionar y va a tener un desarrollo acabadísimo durante 4 años de plazo total para poder discutir el cómo se va a seguir realizando, además teniendo el antecedente de que se vienen entregando desde 1993, cuando lo estableció el presidente Patricio Aylwin a nivel legal. Pero yo creo que las personas a lo mejor no entienden, no saben, no conocen cuál es la diferencia entre tierra y territorio. Tierra hay un derecho de propiedad y en el caso de territorio hay más bien normas de autogobierno. ¿Esa es la diferencia? En el caso de territorio hay una solicitud, por ejemplo, en el caso del pueblo de Ayita, de que se reconozca que históricamente habitaron y que se les reconozca que su cultura existió allí.
Esa es la significancia. Por eso, ¿Y esa qué consecuencias tiene? Eso va a tener consecuencias de culturales, de plurilingüismo, por ejemplo, de que se les reconozca que históricamente hay vestigios en determinados lugares, por ejemplo, el sitio del Olivar en La Serena, que son lugares patrimoniales que ven detenido incluso la construcción de una carretera mientras se hace todo el levantamiento patrimonial. Ese tipo de cuestiones es muy importante. Por ejemplo, en el caso de los cementerios que se inundaron en algún momento por hidroeléctrica, o en el caso de que se quiera ocupar tierras donde existen vestigios importantes culturales, yo creo que a eso es lo que hace referencia el tema del territorio. Pero el tema de la Comisión de Tierras es de suyo relevante porque es una conversación institucional que va a permitir tener interlocutores válidos para poder ir solucionando un conflicto. ¿Y lo de las tierras que cuánto se sabría? ¿Cuál sería el plazo? Hasta 6 años. Sí. 7 años si cuentas el año eventual de la dictación, o sea, del envío del proyecto de ley, o sea, de tener el proyecto de ley, son 4 años de funcionamiento de la comisión donde se tiene que hacer el catastro de tierras con este grupito que va a estar integrado por los pueblos indígenas y por el Estado, no y se puede ampliar un grupito y por 2 años más, se puede prorrogar. ¿Y cuál es el plazo para restituir esas tierras? No, ahí está establecido. Claro, o sea, eso se supone que es progresividad, o sea, necesitan la plata para poder restituir. El problema es que, no sé, yo veo varios problemas acá. En primer lugar, es cuál va a ser la ley que se va a tomar para establecer la base de quiénes son los pueblos indígenas en Chile. Porque si recordamos, el padrón electoral para la convención se tomó en cuenta el censo con un 12% que era gente que no necesariamente se acreditó ante la CONADI, sino que se reconocía como indígena, y no la ley de reconocimiento ante la CONADI, que es alrededor de un 3% de la población nacional. Entonces, ojo, en el tema indígena, el padrón de cálculo hoy día no lo tenemos claro, y yo creo que ese punto ya es suficientemente complejo, aparte de otro tema, de que no, o sea, tú me dices ya, el pueblo de Yaguita, las comunidades dijeron una cosa, pero tenemos al señor Chinga, que también es parte del pueblo de Yaguita y está pidiendo tierra. Entonces yo creo que apagamos el fuego con benzina, porque un problema que es real en el pueblo mapuche, en algunos pueblos del norte, que exigen cierto, al final se aplicó a todos los pueblos por igual, y el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Vámonos a Ecuador, por ejemplo. Nosotros entrevistamos en un programa que tenemos con Rodrigo Logan, Factor C, a un profesor que se llama Rafael Ollarte, un experto en plurinacionalidad, y nos dice que en Ecuador hoy día el problema es severísimo. Cualquier mestizo que esté en una zona que ellos consideran territorio indígena, lo sacan. Así de simple. El problema es que acá se habla mucho de Canadá, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, pero se les olvida que en esos países las zonas donde habitan los pueblos indígenas son reservas apartadas del resto de las personas, y por lo tanto no hay una gran afectación. Acá en Chile, salvo Rapa Nui, yo creo que va a generar un conflicto tremendo. Esto es muy complejo. Y lo otro, los pueblos indígenas van a ser juez y parte, porque van a integrar la comisión. Por lo tanto, yo creo que es bastante poco objetivo el procedimiento. Van a integrar una comisión que, como decíamos antes, va a establecer mecanismos. Va a establecer los mecanismos para ir aplicando esto de manera progresiva. Tú mismo lo dijiste. Es una vía institucional de solución a una conversación que está pendiente en Chile. Pero todos y que los efectivamente, ojalá... ¿Tú me lo dices con los dieguitas que no lo tienen? Entonces, ¿por qué quedó establecido para todos los pueblos? Ojalá que en este proceso efectivamente nos sirva para que no tratemos, por ejemplo, cuando estábamos hablando de agua o de la misma Corte Constitucional, de instituciones autónomas respetables, a pasar a denigrar el debate ahora, a hablar de un grupito. Eso es lo que yo creo que nos falta, una conversación efectivamente entre iguales, cuando estamos hablando de las personas pertenecientes a distintos pueblos en Chile. Un problema territorial. Déjame un segundo, Cote. No, respecto a lo que decía Jennifer, a mí me habría encantado que durante el año de la Convención Constitucional pudiéramos tratarnos entre iguales. Lamentablemente, ese diálogo durante ese año no se dio en ningún caso, y de hecho todas las advertencias que tuvimos para que precisamente fuéramos tratados entre iguales, finalmente eso no terminó ocurriendo así. Sí, yo también lo lamento, sobre todo de parte de Teresa Marino y de Rocío Canto Arias, que constantemente nos denigraron incluso por nuestra orientación sexual. Bueno, yo vengo a discutir sobre este texto. Hablemos del sistema de justicia. No, por lo que dijiste ahora sobre por lo mismo, entonces, a una institución que está en la Constitución. No es una institución todavía. Bueno, es probable que lo sea. Hablemos del sistema de justicia. ¿Cuánto estaría funcionando el nuevo sistema de justicia? Plazo. Hay algunas cosas que van a regir in actum y otras cosas que rigen actum.
el tema, por ejemplo, los sistemas de justicia son temas que, por ejemplo, a propósito de lo que ocurrió con Yaitul, son temas que rigen de inmediato. Yo quiero hablar, aquí hay dos preguntas en realidad. Sí, uno, ¿cuándo opera el sistema de justicia para pueblos indígenas? ¿Cuándo opera el nuevo sistema de justicia para el general, el común y ordinario? No, el sistema de justicia indígena habría que revisar bien cuándo está listo el Consejo de la Justicia. Eso no lo recuerdo bien en materia transitoria. Pero los sistemas de justicia indígena, es decir, la posibilidad de que los pueblos y naciones indígenas reconocidas en el texto de la Convención puedan tener su sistema de justicia propio, eso es algo que no se estableció con disposición transitoria. Así que podría entrar a regir de... Pero eso no significa que rigen actum, porque esos sistemas no existen desarrollados en materia, no tienen la bajada legislativa, ni tampoco está creada la sala de la Corte Suprema que va a resolver esas contiendas de manera final. Por lo tanto, es que si puedo terminar la idea, nosotros respetamos harto pero es que no ha terminado. Entonces, perfecto, termino. A ver, el tema de los sistemas, efectivamente, ¿cierto? No está establecido, pero es lo que yo dije al principio. Lo que no esté establecido con plazo se entiende que va a regir de inmediato. Por lo tanto, un pueblo y nación indígena podría decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero crear ahora mi sistema de justicia indígena, le pide a la Corte Suprema que dicte o que tenga la sala rápido y ya. O sea, pero se podría demandar eso de inmediato. No solo eso, eso no está derivado. Aplícate el derecho internacional constitucionario que está consagrado de rango constitucional en el artículo 15 de la propuesta, lo cual abre un espacio tremendo y en base a lo cual tú podrías, por ejemplo, utilizar declaraciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, de órganos internacionales. O sea, yo no digo que vaya a pasar, pero el espacio que abre para reclamar la posibilidad de autonomía, más todavía cuando hay un montón de artículos que hablan de autonomía indígena y también respecto de un elemento de interculturalidad de los órganos de justicia, no recuerdo cuál era el artículo, pero es una amplitud gigantesca. En base al profesor que nosotros hablábamos, Rafael Ollarte, nos decía, si acá el gran problema que tuvimos en Ecuador, de hecho tienen normas mucho más acotadas que las chilenas, es que lo no establecido al final se empezó a judicializar y la Corte Constitucional falló a favor de ello. Y hoy día, por ejemplo, en Ecuador, que tiene una norma que se establece que las normas indígenas son para asuntos internos, que supuestamente no incluía lo penal, se están incluyendo casos de violación, un caso de un tipo de 21 años que violó a un joven de 14 años, la Corte Constitucional determinó que los competentes era la tribu para juzgarlo y lo condenaron, en vez de 7 a 13 años, que era lo normal, lo condenaron a limpiar un parque durante un año y pagarle los medicamentos al joven. También otro caso entre dos tribus, un caso entre dos tribus que se mataron a lanzazos porque se habían robado a una mujer de otra tribu y consideraron que la muerte con lanzas era un uso ancestral, por lo tanto no hubo condena. Ojo, la plurinacionalidad, ¿de dónde viene? De Bolivia y Ecuador. Si nosotros queremos aplicar algo, más todavía cuando dicen que es un concepto en construcción, vamos a las fuentes del derecho o las fuentes del concepto. La fuente va a ser el derecho externo. ¿Cuándo ha sido así? La fuente del derecho, el derecho externo. Es que de ahí viene el concepto. ¿Cuándo ha sido la fuente del derecho? Eso, la plurinacionalidad es una copia de lo ecuatoriano y lo boliviano. De hecho, si tú haces una comparación, del mismo artículo 15 revisas, que Manuel José limita los tratados de derechos humanos, los derechos humanos. Y obviamente, yo sé que a ustedes no les gustan y lo dicen permanentemente, que hay que salirse de los derechos humanos, pero ahí hay una situación donde está limitada la justicia indígena. Nadie va a juzgar que se mataron a lanza, es sacar situaciones que son hombre, en Ecuador, ¿qué crees que no sale? Lo vivo en Ecuador, vivo en Chile. En Ecuador se reguló el límite a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres y de los niños, y igual ocurre esto. Entonces, ¿tú crees que va a ocurrir en Chile? ¿Tú crees que los tribunales no? Pero es que ¿por qué se ponen en la plurinacionalidad de Ecuador? ¿Por qué se ponen en la peor interpretación posible? No, en una del punto medio. En una del punto medio. En una del punto medio del juez racional confiar. Bueno, tampoco tienen confianza en el sistema de justicia ordinario. ¿Cuándo va a empezar a funcionar? No, aquí es muy importante rellevar el artículo 109 y el 112. Acá no va a haber delitos, por lo tanto, si alguien te mata lanzazo, no va a haber el tema del delito. Está el 109 y el 112, que efectivamente hablan de que la ley establece los delitos. Porque son sistemas paralelos. No, eso es para el sistema de justicia. Lo que decía Constanza antes no es posible. Ella misma lo señaló, tiene que estar primero establecida la sala de la Corte Suprema. Acá no va a haber una norma, que era la pregunta original de Tomás. ¿Esto cuándo va a regir? ¿Va a regir en un tiempo o va a regir in actum? Esto va a regir cuando esté establecida la institucionalidad correspondiente para soportar
los cambios que se están proponiendo. Y eso es así, con la autonomía territorial indígena, en la cual el legislador va a ser el que va a establecer tanto cómo se van a constituir y cuáles van a ser sus competencias, pudiéndolo haber discutido durante la Convención Constitucional. Decidimos en la Comisión de Forma de Estado efectivamente entregar esta materia al legislador, porque hay competencias que son materia de una discusión que debe llevarse a cabo de manera acabada durante al menos 2 años en el proceso legislativo, luego de haber transcurrido 1 año del proyecto del presidente que debe ser enviado previa consulta indígena. Por lo tanto, acá no estamos inventando la rueda, acá solo se está constitucionalizando procesos e instituciones que ya hoy día existen. La plurinacionalidad en términos de la justicia también existe en Rapa Nui. También existe la MAPU, también existe el desarrollo del derecho mapuche. Hasta el 72 en Chile existieron tribunales de jurisdicción indígena. Es algo que, si les gusta hablar tanto de tradición, y es la tradición chilena. Acá no hay una tradición ecuatoriana. No a mí se me parece que no sabes cómo va a ser. Esto lo va a establecer la ley. Es el gran problema. Pero no es un gran problema. Yo sé que no les gusta la soberanía popular, es que la futurología que ustedes han hecho hoy día no sea posible. Es que efectivamente hay un camino institucional progresivo y gradual en el cual se establezca una carta Gantt de cómo se va a ir implementando. A tu compañero de colectivo, el Convencional Atria, que él encuentra que lo espectacular de este proyecto es que deja muchos espacios abiertos. Y ese es el gran problema que tiene una mala constitución, deja espacios abiertos. O sea, todas las constituciones dejan espacios abiertos, pero el nivel de apertura que da este proyecto es de loco. Yo no entiendo que se quejan que querían una constitución mínima en un momento y al otro lado se quejan de que la constitución nos dice todo, absolutamente todo lo que debe decir. Eso no es contradictorio que sea mínima o no. O sea, en derecho constitucional menos es más, y no necesariamente tiene que ser gigantesca para acotar. El problema es que acá tratan muchas cosas. Sí, que diga que es justicia indígena no significa que vamos a dejar libre a personas que andan matándose a lanzazos, porque tenemos la legalidad de las penas, tenemos los derechos humanos establecidos como principio rector de todo. No sé qué pasa en Ecuador. ¿En Chile tú crees que los jueces van a hacer eso? ¿Van a dejar? ¿Tú crees eso de los jueces chilenos? ¿Tú crees eso de los jueces? No, eso es una falacia. Es una falacia. No, pero paren de hacer comparaciones de comprar autos, lo hacen en todo, de comprar, de no sé qué, por favor no mercantilicen las normas. Ya, mercado, pero ya bueno, entonces ¿para qué copiar el concepto de Bolivia? Pero si nadie lo ha copiado, fue un concepto. Me gustaría, si que Tomás me lo permite. Un minuto, por supuesto. A ver, primero, yo creo que acá no es verdad lo que dice Jennifer respecto de que la plurinacionalidad ya está operando. No es así. La ley indígena establece, reconoce pueblos indígenas, pero el hecho de tener distintas naciones es algo que es una, comillas, innovación de la Constitución de la Convención. Lo segundo, Tomás está bastante equivocado en cuanto a quiénes van a terminar juzgando los sistemas de justicia indígena. ¿Por qué no van a ser los jueces chilenos, Tomás? Van a ser las autoridades ancestrales, tradicionales, originales. ¿Por qué está establecido en la Constitución de la Convención? Porque lo dice la función, porque lo dice dentro del ejercicio jurisdiccional. Lo dice. No, Jennifer, ¿lo dice o no? Dice jueces o autoridades. Pero oye, parece que cuando yo hablo como que no hay caso de que me dejen hablar. Que dice van a estar en igualdad de condiciones los sistemas y se va a considerar que pueden ejercer la función jurisdiccional jueces y autoridades originales o tradicionales. Por lo tanto, van a terminar siendo precisamente autoridades tradicionales y no jueces chilenos. Porque se entiende que se aplica para un determinado pueblo y nación indígena, Tomás. Oye, estamos terminando. ¿Por qué no lo lee mejor? Estudia un poquitito. No, si yo estudio, no te preocupes. Si quieres hacer eso, le ofrezco algo. Un doctorado, tú no. Un minuto para terminar, más allá de todo esto, ¿por qué habría que aprobar o por qué habría que rechazar? ¿Quién quiere partir? Yo no quiero que me interrumpan, así que prefiero dejar yo para el final. No quiero que me sigan interrumpiendo. Gracias. No, voy a partir yo. Yo creo que debates como este muestran que efectivamente en Chile, y lo digo acá, en Chile, no en otro país, hay efectivamente un sector que sigue defendiendo una constitución de abusos y privilegios que nos trajo hasta esta situación. Hay una solución institucional, hay una solución que además hemos tenido la oportunidad de conversar hoy día, establece una carta Gantt, un camino progresivo, un camino gradual, de cómo los cambios que estamos esperando con tanta urgencia se van a ir sucediendo a través de instituciones absolutamente elegidas, que cuentan con la representatividad y donde además vamos a tener una mejor democracia con mecanismos incluso de buen gobierno, de participación ciudadana, con una forma de Estado distinto, pero considerando nuestros recursos más elementales y principalmente el tema del agua como lo que son.
de todos y todas las chilenas. Finalmente acá el cambio propositivo es que la conversación sea entre iguales y nunca más entre un proceso elitista que decide para los millones de personas que habitamos Chile y menos aún importando procesos que solo existen en la futurología o en la cabeza de convencionales que están representando un sector que continuamente ha comparado la nueva Constitución con un auto, porque eso es lo que piensan, que van a ganar una mejor comisión manteniendo la Constitución del 80 y tratando como una mercancía algo que son nuestros derechos fundamentales. Por eso estamos acá y muchas gracias por la invitación y espero que el 4 de septiembre en la noche podamos celebrar efectivamente que Chile tiene una nueva Constitución. Ya, un minuto para el equipo del rechazo. Bueno, rapidito. Yo creo que en el fondo necesitamos una nueva constitución, necesitamos una constitución que nos una constitución con mirada de futuro, pero claramente esta constitución no nos une, no tiene visión de futuro y deja de lado temas tan relevantes como la seguridad, permitiendo, por ejemplo, que todos los presos voten con un montón de derechos, también con espacios a postulación de cargos, que es una vergüenza, y con un concepto que es la plurinacionalidad, que es un concepto exportado de Ecuador y de Bolivia. ¿Queremos ser como ellos? No. Lo dice incluso el ex rector Rivero de la Universidad de Chile. Necesitamos una nueva constitución, necesitamos dejar de hablar de privilegios de los demás, de polarizar el discurso, tenemos que buscar puntos de encuentro y claramente esta constitución no está a la altura. Chile merece más, por lo tanto espero que los chilenos voten por el rechazo y estoy convencido de que vamos a ganar este fin de semana. Terminamos. No, vamos a tener un minuto final. ¿Quieren 2 minutos? Ya, bueno, ya, un minuto. Ya, era por equipo, pero yo quería primero voy a decir algo. Creo que estuvimos muy peleadores, así que pido perdón por eso. Menos mal que lo reconoce. Todos. Y creo que no es el tono del debate que deberíamos tener, porque se nos vienen semanas bastante complicadas, sea cual sea el resultado desde el lunes. Creo que en eso nadie puede excluirse y espero que el tono que tuvimos hoy de mandar a estudiar y todo eso no sea el que se repita, de tratar de grupitos a gente, que no sea el que sea presente. Yo en mi parte pido perdón si dije algo que pueda haber ofendido a alguien. Sobre esto, creo que esto es un puntapié inicial. Esta nueva constitución nos abre un juego a terminar vetos históricos, a discutir desde otro sistema político. De hecho, nosotros en la Cámara de Diputados firmamos, a través de los partidos de gobierno, un acuerdo incluso para mostrar que esta constitución va a ser modificada y que hay ganas políticas de modificar cosas que pueden no haber quedado tan claras o de clarificarlas. Pero creo que, como lo han dicho, incluso lo dijo el otro día, veía a Mario Weisbrot de los Amarillos, que decía que el 95% de esta constitución está bien. Creo que vamos a desecharla por un 5% que tal vez a algunos no les gusta, siendo que tenemos el poder en el Parlamento para modificarla y en eso es lo que yo me comprometo, a desde el día 5 trabajar con todos para implementar y mejorar lo que sea necesario en esta Constitución. A mí me han preguntado en varias oportunidades cuáles han sido los momentos más difíciles que vivimos en la Convención Constitucional. Y yo en general, bueno, cuesta encontrar solamente uno, y en general yo lo trato de traducir en 2. El primer momento fue cuando nos instalamos como convencionales constituyentes, en que la mayoría de los convencionales pifiaron nuestro himno nacional, hicieron llorar a los niños de las orquestas juveniles que a pesar de eso siguieron tocando sus instrumentos sin parar. Y el segundo momento fue cuando la Convención Constitucional, la mesa directiva por 8-1, le negó el minuto de silencio a Hernán Allende Ponce, que fue un agricultor que quemaron vivo en Carahue, en circunstancias que ya se habían entregado minutos de silencio en otras oportunidades. Ese momento fue el momento en que uno se dio cuenta que esto ya no pasa por izquierdas o por derechas, no pasa por ideología, pasa por falta de humanidad, pasa porque finalmente un producto del odio, la refundación, esta lucha de clases permanente, es precisamente lo que es el producto de la Convención Constitucional. Algo que nace de ahí, algo que nace de ese tipo de odio, es imposible que salga bien. Y es por eso que nos tenemos que dar una nueva oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Yo agradezco a Constanza V, a Jennifer Mella, Manuel José Osandón Lira y a Tomás Rentería, que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. Este es el último programa de esta serie porque ya tenemos el plebiscito y en una de esas a lo mejor hacemos otro programa, pero ya con un sentido distinto, ya conocido el resultado. Gracias por estar con nosotros y ustedes muchas gracias. Gracias. El domingo. Sí.
Gracias, Tomás. Gracias también a nuestros 4 invitados. El próximo lunes a esta hora van a estar las reuniones políticas, dependiendo de lo que haya sucedido. Muchos dicen, Daniela, tú estás normalmente en el Palacio de la Moneda, que sea apruebo o rechazo, las reuniones políticas son necesarias para poder introducir, ver qué caminos políticos se van a tomar y quién va a ser el liderazgo o va a tener el liderazgo para ello. Exactamente. Reuniones en caso que gane el apruebo, porque recordemos se han prometido reformas al proyecto de nueva constitución. Reuniones en caso que gane el rechazo. Todavía no sabemos qué es lo que podría ocurrir respecto a ese tema. Hay varias ideas sobre la mesa. Por supuesto, incluso el gobierno se pone en ese escenario. Vamos a ver entonces qué es lo que va a pasar. Nosotros minuto a minuto reporteando desde el Palacio de la Moneda. Queremos agradecer personalmente a ustedes, a nuestros auditores. Son 9 semanas donde estuvimos revisando punto a punto este texto constitucional. Esperamos que haya sido un aporte. Desde ya también agradecer innumerables, una cantidad de visitas importantísimas que tuvimos a través de nuestras plataformas de YouTube, también de biobiotv.cl. Y recuerde, el próximo domingo, desde las 6 de la mañana y hasta que tengamos un resultado de la elección plebiscitaria, pero también el análisis de lo que pase ese día, usted lo va a escuchar primero y mejor a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio y en Bio Bio TV. Hasta una próxima.